Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo de su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in His hands. Your whole world's in His hands. In the darkness and in the trials, He's faithful and He's true. The whole world's in His hands. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, yeah. En algunos momentos de mi vida personal, y me imagino que en algunos momentos de su vida, también han experimentado el sentimiento de tener un odio o un rencor o algo que les haga sentir mal con una persona. Y generalmente ese sentimiento es un sentimiento de no poder perdonar a alguien de nuestra familia, a algún conocido o incluso a algún miembro de la iglesia. Por eso me gustaría que empezáramos esta lección analizando, pensando para nosotros mismos. ¿Cómo me ha bendecido el Salvador cuando he perdonado a otros? ¿Qué bendiciones he recibido por dar misericordia cuando otros la han necesitado de mí? ¿Y cómo la he recibido yo también cuando yo la he necesitado de ellos y del Salvador? Estas son las preguntas que vamos a trabajar esta semana en esta lección de Ven, Sígueme. ¿Cómo me ha bendecido Dios por perdonar a otros? Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Hoy trataremos los capítulos de Génesis 42 a Génesis 50. Unos capítulos o un bloque bastante extenso de capítulos, de versículos, pero creo que traerán un gran gozo a nuestra alma al estudiar sus historias. Bienvenidos a la lección de Ven, Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hagamos como una vista satelital de todo lo que vamos a ver el día de hoy en esta lección, en este segmento de escrituras tan poderoso. Y me gustaría que tuviéramos en cuenta algo. Voy a utilizar algo así como un lenguaje metafórico para hacer una similitud entre todo lo que está pasando y cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Y seguramente voy a utilizar en la pantalla algunos recursos con los cuales puedo ilustrar mejor lo que estoy diciendo. Todo el pueblo de Israel, Jacob, con todas las personas que vivía, estaban en Jerusalén, pero ellos tienen que ir hasta Egipto. ¿Por qué? Porque no hay comida, hay una hambruna general. Y entonces
en Egipto está José. Y encontramos cómo en toda esta historia José recibe a sus hermanos y ellos vienen a comprar comida, porque si no pueden morir. Esa comida, en el caso de nosotros, hablándolo en ese lenguaje metafórico, puede ser espiritual o física. Necesitamos de ambas para poder vivir, comida física y comida espiritual. En el caso de Israel, necesitaban comida para poder sobrevivir, una gran hambruna que tenían. Entonces Jacob, en el capítulo 42 de Génesis, le dice lo siguiente a sus hijos, los manda, les dice, vayan a Egipto y compren comida, diciéndoles lo siguiente, y viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, eran de poca iniciativa, ¿no? Esto se muestra aquí, porque se estaban mirando como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Pero él dice, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y descendieron 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Y aquí en los versículos siguientes hay algo que me es particular. Versículo 4 dice lo siguiente, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Jacob tenía un aprecio especial por Benjamín, su hijo menor. Bueno, finalmente era el único hijo que le quedaba de Raquel. Recordemos que Raquel falleció cuando nació Benjamín. Así que este hijo le queda a Jacob. Ya perdió a José, que era el hijo mayor de Raquel, o al menos eso le hicieron creer sus hijos. Así que él temía por la vida de Benjamín. Pero creo que adicional, esta escritura nos deja ver que Jacob no confiaba completamente en sus hijos. Hace un tiempo, hace unos años, José había salido con ellos, había ido a buscarlos y en esa misión supuestamente perdió la vida. ¿Qué pasa si yo envío nuevamente a mi hijo menor con estos? Tal vez le pueda acontecer algo terrible y no quiero que eso pase. Era el pensar de este padre. Pero bien, volvamos a esta visión satelital de estos capítulos. Entonces, los hermanos de José van a Egipto a buscar comida. Es increíble, mis amados hermanos y hermanas, cómo literalmente en esta historia podríamos decir que Jerusalén es la tierra prometida, es el cielo, y Egipto es el mundo. Pero ellos tienen que ir al mundo a conseguir alimento. Y entonces en el lenguaje metafórico que les dije que íbamos a usar, nosotros estamos en la presencia de un Padre Celestial en nuestra vida premortal. Pero es necesario que vengamos a la tierra, al mundo, para obtener experiencias. Incluso para obtener alimento físico y también alimento espiritual. Dejamos el cielo por un tiempo, por un breve momento nada más de nuestra existencia terrenal y venimos a esta tierra. Y es como que les pasó a ellos. Jerusalén, la tierra prometida, nosotros, el cielo, la tierra prometida nuestra. Venimos a Egipto, que es el mundo. Nosotros venimos al mundo para obtener experiencias terrenales. Ahora miren lo interesante que es esto. Al venir a Egipto, ellos encuentran un Salvador. Encuentran a José, su propio hermano, al que habían vendido. Nosotros, al venir al mundo, encontramos a un Salvador, a Jesucristo. Y es Jesucristo mismo, en toda esta historia, representado en la figura de José, quien da alimento a su familia, les perdona sus malos actos, los redime, los salva de la hambruna, llama a Jacob, lo trae a su casa con todo Israel. Israel viene de la tierra prometida a Egipto. Y entonces, después de un tiempo, Israel debe volver
a la tierra prometida, debe volver a la tierra de Jerusalén. Después de tener una experiencia en Egipto, debe volver a la tierra prometida. De la misma manera que nosotros pasamos de un estado terrenal en Egipto, en el mundo, a volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todo esto me parece increíble. Y me parece increíble la semejanza de José con nuestro Salvador Jesucristo. Como Él salvó y rescató a Israel en Egipto, que es el mundo en esta metáfora, nosotros también somos salvados en el mundo por un Salvador que es nuestro Salvador Jesucristo. Pero vayamos un poco más a la historia. Entonces, vamos a ver cómo el pueblo de Israel en estos capítulos se acomoda. Llega, es bien recibido en Egipto, se acomoda, tienen confort, tienen tranquilidad, se les dan tierras. De hecho, tienen cierto estatus porque finalmente José está en Egipto y es un poderoso, es el segundo. Después de Faraón, es la segunda persona con más poder. Así que toda su familia, 67, 77, 70 personas más o menos, descienden y viven en Egipto. Y ahí crecen como pueblo. También hay que ver que en esa metáfora, nosotros en la vida terrenal, los primeros años tenemos cierto confort, cierta tranquilidad. Somos niños. Pero al llegar a la edad de responsabilidad, debemos responder por nuestras decisiones, por nuestros malos actos. Nosotros tenemos que responder y asumir nuestras consecuencias, de la misma manera que Israel, tarde o temprano, por su crecimiento, iba a responder por las consecuencias de sus actos. Y los hermanos de José, aunque fueron perdonados por él, también tenían que aprender de las consecuencias de sus actos anteriores. Ahora, podríamos, en esta misma metáfora, nosotros pensar lo siguiente. Egipto es el mundo, y nosotros vivimos en un mundo hoy día. Vivimos en el mundo. Cuando vamos al templo, vamos a la tierra prometida. Así que ahí hay otra metáfora. Egipto es el mundo, el templo es la tierra prometida. Y cuando vamos al templo, nosotros nos sentimos alegres, tranquilos, amados de un Padre Celestial amoroso y de un Salvador que nos abre las puertas de su casa, de la misma manera que algún día abrirá la puerta de los cielos para que tengamos vida eterna con ellos. Aquí no estamos haciendo nada más, mis amados hermanos y hermanas, que hacer lo que nos dijo Nefi por allá en 1 Nefi 19, y apliqué todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro propio provecho de instrucción. Ahora, si vemos, como hemos estudiado en el pasado, los nombres son la lección. El nombre José significa agregar, aumentar. Su vida, después de toda la aflicción que pasó, aumentó a otros. No solo lo aumentó a él, no solo lo prosperó a él, sino que aumentó y prosperó a toda su familia. En una comparación, el Salvador viene a esta tierra, padece y ofrece un sacrificio voluntario, infinito por cada uno de nosotros. Nos aumenta a nosotros con su sacrificio la posibilidad de estar en su presencia. Paga por nosotros, nos prospera por medio del arrepentimiento. Nosotros, mis amados hermanos y hermanas, podríamos aprender también de toda esta lección, de todo este ven, sígueme, de toda esta historia trágica en algún momento de José, pero llena de integridad y de salvación por las consecuencias de sus decisiones y las consecuencias de mantenerse fiel a nuestro Padre Celestial. Podríamos aprender perdón, misericordia y justicia. Y también en esta lección vamos a aprender mucho acerca de las bendiciones, esas bendiciones patriarcales que recibimos, que no eran similares en ese tiempo, y vamos a estudiarlo un poco más adelante. Ahora me gustaría que hagamos un recuento de la vida de José. José tenía 17 años cuando supuestamente fue muerto por una fiera salvaje.
Eso le dijeron sus hermanos a su padre, Jacob. Y entonces lo vendieron a Egipto. Y desde esos 17 años sumamos 13 años de aflicción. Y luego que el Señor lo puso a cabeza de Egipto como segundo de Faraón, José fue encargado de almacenar mucho alimento para los años de las vacas flacas que vendrían sobre Egipto y sobre toda la tierra. De hecho, José prosperó a Egipto y prosperó y empoderó a Faraón. Todo Egipto y todos los alrededores vendieron sus tierras y sus posesiones al Faraón. Y además se les dieron semillas, y de las semillas que sembraban tenían que dar un porcentaje, una cuarta o quinta parte tenían que dar al Faraón, exactamente una quinta parte de todo lo que sembraban. De esa manera toda la nación y aún extranjeros vinieron a ser tributarios de Faraón y de Egipto. Y pagaban ese impuesto y lo hacían con gozo. Y lo mismo hizo Israel cuando bajó a habitar en Egipto. Ahora, si sumamos todos estos años de José, tenía 17 años de edad, pasó 13 años en aflicción y 7 años recolectando alimento para la gran hambruna que el Señor le había permitido ver que sucedería en esa región de la tierra. Eso suma 37 años, lo que quiere decir que José tenía 37 años cuando todos los acontecimientos de que sus hermanos lleguen suceden. Pero hablemos ahora un poco de su hermano menor Benjamín, porque va a ser una figura primordial en la historia que estamos compartiendo. Benjamín es hijo de Raquel. De hecho, Raquel muere al nacimiento de Benjamín. Raquel dice antes de morir que este hijo se llamará Benoni, hijo de mi pesar. Luego, Jacob le cambia el nombre y dice no se llamará Benoni, sino Benjamín, hijo de mi mano derecha, en una significación de lo que para él el sentimiento causaba de haber perdido a su amada esposa. Recuerden, Raquel era la amada por Jacob, así que qué duro debió ser para él perderla en ese parto, en ese nacimiento. Así que atesoró a su hijo Benjamín con toda la alegría de su corazón. José y Benjamín se alcanzaron a conocer, pero seguramente José no recordaba después de 20 años mucho a sus hermanos mucho menos a él. Así que no lo identificaron cuando llegaron a Egipto, no lo identificaron, y menos con las vestiduras y con su presencia egipcia, porque así se vestía José, no lo identificaron para nada. Ahora, con esta idea de que José era prácticamente desconocido para sus hermanos y que prácticamente no conocía a Benjamín, suceden muchas cosas. Ellos llegan a comprar alimentos, José les vende alimento y les coloca dinero en sus bolsas y les pide que traigan a su hermano menor. Cuando lo traen, José los recibe, los alimenta nuevamente y entonces crea un plan para que ellos le reconozcan. Pero también es un plan que en esencia es una lección para ellos y para todos nosotros. José coloca una copa, su copa, dentro del bolso o dentro del costal de alimento de Benjamín. Y entonces cuando ellos salen, hace que su guardia los detenga y hacen que busquen la copa y la encuentran en el bulto, en el costal, en la bolsa de Benjamín. Y entonces los traen delante de José y dice José, no voy a cobrar la vida de todos, pero sí me quedaré con él como esclavo. Y entonces Judá se adelanta como responsable. Y por esa responsabilidad que él muestra ahí, recibe una bendición futura. Y entonces, contando toda la historia de lo que ha pasado con su padre y de cómo Jacob le pidió cuidar a su hermano menor, se postra delante de José, él y sus hermanos, a tierra, y le claman. Le dice Judá a José que no le quite a su hermano. Aquí
mis amados hermanos y hermanas, hay una muestra poderosa de lo que es la misericordia y lo que es perdonar de corazón a otros. Vamos a leer esos versículos en el capítulo 44, desde el versículo 27. Dice lo siguiente Judá, dándole sus argumentos, pidiendo clemencia de José. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi esposa. Uno salió de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Otra vez aquí da la impresión, la leve impresión en este versículo, que Jacob no acababa de creer que José había muerto, sino que seguramente sus hermanos le habían hecho algo. Versículo 29. Y si tomáis también a este de mi lado, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Recuerden que esta palabra Seol es morada o habitación de los muertos, y también puede significarse como sepulcro o como infierno. Ahora pues, cuando llegue yo a tu siervo, mi padre, si el joven no está conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo quedó como fiador del joven ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por esclavo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Qué maravillosa historia hay aquí, mis amados hermanos. Cómo este hombre Judá, junto con sus hermanos, pero sobre todo él, asume dar su vida en esclavitud para que su padre no sufra más. Y es parte del reconocimiento de haber cometido un error, un pecado gravísimo, años atrás. Y el siguiente versículo, el versículo 34, me parece que es una lección de liderazgo poderosa para todos nosotros, que tiene que ver con nuestros hijos, pero también con los jóvenes, aquellos que manejamos jóvenes a través de una presidencia o un obispado o un liderazgo con las mujeres jóvenes o con el sacerdocio arónico. Judá hace una pregunta que es poderosa, que es del alma y que creo que todos nos la tenemos que hacer referente a todos aquellos que ministramos y que son como nuestros hijos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. E imaginen, mis amados hermanos y hermanas, ahora, en esta misma situación, ¿cómo volveremos a nuestro padre sin los jóvenes? ¿Sin nuestros hijos? ¿Sin los jóvenes de la iglesia que necesitan tanto de nuestro apoyo, de nuestro amor? ¿Cómo haremos y con qué cara responderemos a nuestro Padre Celestial por estos jóvenes? Ahora, José se presenta a sus hermanos. Ya no puede más, ya no puede sostener más todo esto que ha inventado para que ellos le reconozcan, para que ellos sientan en parte el dolor que él sintió. Pero no es como una lección como voy a hacer que aprendan, sino hacer que ellos sientan que dependen de Dios. Y entonces José, en el capítulo 45, después de no poderse contener, hace salir a todos de la sala, del lugar donde están. Y dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Imaginen este encuentro, hermanos. Yo solo estoy imaginándome este encuentro aquí, de 12 hermanos reunidos, separados por el dolor, por la traición, por el odio,
pero nuevamente reunidos por la misericordia y el perdón de José. Una vez más, José es ejemplo del Salvador. Aún en la cruz, nuestro Salvador Jesucristo, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miremos las palabras de José. ¿Cómo reconoce la mano de Dios en todas estas cosas? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí hay varias cosas poderosas. Aquí hay varias cosas hermosas y sublimes. No me enviaste vosotros acá, sino Dios. Es un reconocimiento de que todos estamos en las manos de Dios. José, sus hermanos, todos nosotros. Pero me impacta pensar cómo José, al hacer esta afirmación, casi que literalmente dice: mis aflicciones las he pasado porque Dios quería que las pasara. No vosotros, no fueron por causa de ustedes, fueron por causa de que Dios quería pulirme y progresarme y permitirme dar salvación a mi familia. Esto me enseña perdón, misericordia, no tanto aplicación de justicia, sino más perdón y misericordia. El perdón tiene un poder sanador, mis amados hermanos y hermanas. Por eso quiero ahora en este momento invitar a Liz Posada a que comparta de esa manera que ella lo hace este principio tan importante: cómo el perdón trae sanación a nuestros corazones, cómo el perdón sana nuestras almas. Liz, bienvenida a nuestra clase de Ven Sígueme con tu principio Express. Hola, hola mis amados hermanos y hermanas, qué placer volver a estar con ustedes un domingo más. Espero que ya estemos listos para nuestro principio Express. El día de hoy veremos: el perdón trae sanación. Piensen en el mal que recibió José de parte de sus hermanos, que hasta lo vendieron a Egipto como esclavo. Él tenía toda la razón para vengarse. Y es que muchas veces de nuestra vida ese es el punto al que llegamos. Tengo toda la razón para vengarme. Tengo toda la razón para estar molesto. Tengo toda la razón para tener odio en mi corazón. Vamos a devolvernos un momento en la historia de José. Vemos que al inicio se nos cuenta que sus hermanos aborrecían completamente a José. Esto los llevó a hacer cosas terribles en contra de su hermano. Todo porque no encontraban el perdón en sus corazones, no encontraban la manera de sentir paz por medio del perdón y empezar a amar a su hermano José. Cuando nosotros no perdonamos y creemos que tenemos toda la razón para sentir lo que sentimos y estar en la posición en la que estamos, es entonces cuando nuestras vidas y decisiones nos llevan a los actos que los hermanos de José realizaron con él. El perdón puede traer paz absoluta a nuestro corazón. La historia también nos dice que cuando José se reencuentra con sus hermanos después del tiempo, les confiesa que él es José, su hermano, el que habían vendido a Egipto, y entonces los abraza y los besa y llora con ellos. Después de haber tenido que pasar por tantas dificultades en su vida que acontecieron porque sus hermanos hicieron un acto terrible contra él, que fue venderlo a Egipto. Después de esto vemos que se desencadenan muchos actos terribles para José, todo porque sus hermanos lo aborrecían. Aún así, cuando José los vio nuevamente, entonces los ama
Y es que esta historia nos hace analizar el poder que tiene el perdón en nuestras vidas. Cuando permitimos que el Señor entre y sane todas esas heridas, que para Él no son nada imposible, entonces nuestras vidas cambian, a tal punto de poder amar a los que nos maldicen, pero también al punto de poder entender que a pesar de que fue un mal, se puede convertir en un triunfo para nosotros. Miren lo que José les dice a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen un plan tan perfecto para ti y para mí, que aun cuando hay personas en nuestra vida que causan mal, daño, dolores que solo nosotros y nuestro Padre Celestial sabemos, esos dolores ellos los convierten en triunfos para nosotros. Después de toda la vida que José había vivido, de momentos desafortunados en donde se le acusaba falsamente, en donde se vendía a Egipto, en donde se le separaba de sus padres, aún así después de todo esto el plan era tan perfecto que todo este suceso y acontecimiento terribles para él se volverían en un triunfo que los llevaría a salvar a un pueblo y posteriormente los llevaría a salvar a toda su familia. El poder del perdón nos puede ayudar a sentir paz en nuestro corazón, nos puede ayudar a amar a esas personas que nos han hecho daño. Pero además de eso, el perdón nos lleva a entender la voluntad del Señor y nos lleva a ver que todo tiene un propósito y que al final esos propósitos son triunfos para nosotros como hijos de Dios. El Elder Sorensen dijo lo siguiente acerca del perdón. El perdonar significa que los problemas del pasado no marcarán más nuestro destino y podremos concentrarnos en el futuro con el amor de Dios en el corazón. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro Principio Express. Espero que les haya gustado y si desean profundizar más acerca del perdón, los invito a que todos los jueves me acompañen en la clase de institutos donde hablamos precisamente del divino don del perdón. Y también después de esta clase veremos el Ven Sígueme Express, así lo pueden buscar acá, donde seguiremos viendo más de lo que el poder del perdón causa en nuestras vidas. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, perdonar para poder tener paz en sus corazones. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Gracias, nos vemos la próxima. Bye, pa. Bye, hermanos. Gracias, Liz, por contarnos, por relatarnos de esta manera este principio tan importante. Debemos perdonar, hermanos. Y cuando yo leo esta historia de José y tomo el principio que Liz nos acaba de enseñar, de sanación, de misericordia, ¿saben una cosa, hermanos y hermanas? Pienso y quisiera que eso mismo sucediera conmigo. Pienso en cómo será el día en que yo pueda presentarme ante mi Salvador. Espero que sea más limpio de lo que soy ahora y que sea digno de su presencia. Pero me imagino a Él abrazándome y diciéndome: soy Jesucristo, tu hermano, y fui a la tierra para darte salvación a ti, para guardarte, para cuidarte. Seguramente lloraré de alegría, de gozo y también de tristeza de haber cometido tantos errores, al igual que los hermanos de José. Imagínense ellos cómo se sintieron. Este fue el mismo hombre que vendimos. Este fue el mismo hombre que aborrecimos. De la misma manera que tal vez nosotros podríamos decir al estar delante de nuestro Salvador en ese día: este fue el mismo hombre al que no obedecimos, del que no guardamos sus mandamientos, al que no seguimos. Aquí hay lecciones poderosas en esta clase de Ven Sígueme que espero, como dije al principio, podamos aplicar a nosotros mismos para nuestro propio provecho e instrucción. Y que podamos también llenarnos de ese amor que nos enseñó Liz y que podamos aplicar ese don del perdón, ese don sanador a otros, así como Dios y nuestro Salvador Jesucristo nos perdonan a nosotros, así como este gran ejemplo de José perdonando a sus hermanos.
Luego de todo esto, sus hermanos vuelven y le dicen a Jacob que José está vivo y que los está esperando en Egipto. No sé cómo, solo pienso cómo ellos le dijeron a Jacob después de tantos años, José está vivo. Fue mentira nuestra. Tal vez eso lo omite la historia, pero seguramente tuvieron que reconocer ante sus padres que ellos mintieron durante tantos años. También pienso en el corazón de Jacob sobre sus hijos amados, lo que sintió. También seguramente los perdonó, porque fue con ellos. En el capítulo 46 de Génesis, a pesar de que sus hijos le están diciendo a Jacob que vaya a Egipto y que José lo está esperando, miren lo que sucede. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué hermoso ver, mis amados hermanos y hermanas, cómo un profeta del Señor acude al Señor, y el Señor le revela su voluntad. Pero no se necesita ser un profeta de Dios para recibir la voluntad de Él, para conocerla, para vivirla en nuestras vidas. Jacob acude al Señor y el Señor le responde, diciéndole qué debe hacer y cómo puede estar tranquilo a la hora de hacer esas cosas. De la misma manera nosotros podemos recibir revelación de Dios para hacer nuestras cosas en la vida. Luego llega Jacob a Egipto y entonces Jacob bendice a sus hijos. Y en el capítulo 48 vemos cómo José recibe una doble porción de bendición, porque Jacob adopta literalmente a Efraín y a Manasés, los dos hijos de José. Los toma como para sí. Y aunque no vamos a ahondar en este tema ahora, estas son las tribus de Israel, son 12, como las vemos aquí en la pizarra. Si Jacob va a repartir la herencia de José en 2, entonces podríamos restar a José de las 12 tribus, y entonces quedan 11 tribus. Pero se suman Efraín y Manasés, lo cual significaría que ahora tenemos 13 tribus. Más adelante, y esto es lo interesante de toda la historia del Antiguo Testamento, más adelante vamos a ver el por qué y el para qué de todas estas cosas. Y entonces vemos en esta historia de Génesis que Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Y los bendice sobre todo con algo que se nos ha profetizado y que se nos invita a hacer ahora a cada uno de nosotros, para ser grandes naciones. Y hoy día esa promesa está expresa, esa promesa que se les dio a ellos como una bendición patriarcal, la bendición de un patriarca sobre sus hijos, se nos da a nosotros como la responsabilidad de recoger a Israel. En el versículo 19 del capítulo 48 dice lo siguiente: mas su padre no quiso, porque tenía cruzadas las manos, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de naciones. Esto es Efraín. Jacob bendijo a Efraín y a Manasés, pero Efraín sería más grande, lideraría a Manasés. Y es lo que sucede hoy día, en los últimos días. A través de nuestros profetas, Efraín dirige la obra del recogimiento, pero Manasés tiene la hermosa bendición de estar lado a lado, hombro a hombro con Efraín, recogiendo a Israel. Y dice el versículo 20, y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendicirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y de esta manera, mis amados hermanos y hermanas, se produce el recogimiento de Israel. De la mano de Efraín y de la mano de Manasés, a su lado, trabajando fervientemente, fuertemente ambos. Todas las tribus de Israel llegan a Efraín y a Manasés para ser parte del pueblo de Israel, para que Israel prevalezca. Y nosotros,
cumplimos con esas bendiciones. Nosotros cumplimos con esas promesas. Luego en el capítulo 49 de Génesis y una parte del capítulo 50 encontramos las bendiciones o promesas o advertencias que hace Jacob a todos sus hijos. Cabe resaltar que los hijos que mayor bendición reciben son José y Judá. Son las bendiciones más grandes. Pero las bendiciones de ese tipo no eran como las bendiciones patriarcales de hoy día. De hecho, se dice que ese lenguaje que se utiliza para dar esas bendiciones, aún en esas bendiciones, es un lenguaje que nosotros llamamos lenguaje críptico, que no lo entendemos totalmente o que está libre a la interpretación que nosotros podamos darle. Aún no entendemos muchas cosas de estas bendiciones. Algunas son advertencias y de hecho algunas son como reprimendas por acciones que se hicieron, por cosas que ellos hicieron. Nuestras bendiciones patriarcales hoy día son mucho más llenas de amor, declaran nuestro linaje, nos dicen qué espera el Señor de nosotros y nos invitan a ser mejores cada día, a ser más como Jesucristo. Como una invitación, antes de terminar nuestra lección, quiero invitarles, quiero exhortarles a que puedan repasar sus bendiciones patriarcales, a que puedan, en la medida de sus posibilidades, compartir con sus familias qué bendiciones se han cumplido en sus vidas de esas bendiciones patriarcales y qué cosas esperan ustedes a futuro que se cumplan. También me gustaría invitarles a que analicen como familia en su noche de hogar cómo han sentido las bendiciones del Señor al perdonar a otros. Mis amados hermanos y hermanas, les amo muchísimo. Testifico que Jesucristo vive, que Él nos perdona y nos bendice con el don de nosotros perdonar a otros. Testifico que esta es su iglesia, que este es su evangelio, del cual aprendemos tantas cosas. Podemos llegar algún día a su presencia, esforzándonos cada día por ser un poquito más semejantes a Él. Chao, chao.